Hola de nuevo, familia. Aún no ha terminado el año y, como de costumbre, muchos de nosotros ya estamos pensando en los smartphones del año que viene. Y como no, el primero que se nos viene a la cabeza es el Samsung Galaxy S7, del que ya recogemos los principales rumores. ¡Vamos allá! Empezamos hablando de su diseño. Según la mayor parte de informaciones que se han publicado, su estética no recibiría un cambio radical, aunque nosotros esperamos pequeñas mejoras en los materiales para acabar con las famosas huellas que se quedaban marcadas en el cristal trasero del S6. Pero por lo demás, a priori será un terminal muy parecido a su antecesor. En cuanto a la pantalla, es muy probable que el modelo convencional dé un pequeño salto en cuanto a tamaño para quedarse en las 5,2 pulgadas, mientras que la resolución se mantendría en QHD. Se comercializaría tanto una versión convencional como una Edge, aunque hay medios que incluso hablan acerca de una pequeña curvatura en el eje Y, un estilo muy similar al LG G Flex. Por otro lado, también se comenta que podría lanzarse una segunda versión más grande, concretamente de 5,8 pulgadas. Si hablamos de rendimiento, todo parece indicar que montará un procesador Exynos 8890 de 8 núcleos corriendo a 2,4 GHz. Estaríamos hablando del componente que se podría convertir en uno de los más potentes del año y que ofrecerá una fluidez espectacular. A su vez, el Galaxy S7 vendría acompañado de un procesador gráfico Mali T880 capaz de soportar una resolución de pantalla de 4K gracias a sus 16 núcleos. En cuanto a la memoria RAM, se han filtrado comentarios que hacen referencia a una nueva evolución que podría alcanzar hasta los 6 GB, aunque sería poco probable que se diera un salto tan grande en este aspecto, más que nada porque aunque la tecnología sea capaz de soportarlos, no sería necesaria tanta RAM si el sistema en sí está bien optimizado. Pasamos a hablar ahora de la cámara, y en este apartado hay que subrayar que ya se han hecho muchísimas quinielas. Incluso se ha llegado a rumorear que Samsung podría incorporar el sensor del Sony Xperia Z5 en su Galaxy S7, algo que resulta bastante improbable tratándose de dos marcas que rivalizan de forma directa. Lo que sí parece probable es que entrará en juego la tecnología Brightfield, que conseguiría que el sensor ocupara un espacio mínimo. Pero no solo sería más pequeño, también sería más luminoso debido a que se sustituirían los píxeles encargados de detectar los tonos verdes por los que detectan los blancos, y así los verdes conseguirlos mediante filtros. Es decir, cambiar la típica paleta de colores RGB de rojo, verde y azul por la RBW de rojo, azul y blanco. La tecnología pinta muy pero que muy bien, aunque no sabemos todavía cómo se comportará en lo que a la fidelidad de colores se refiere. Parece una apuesta muy arriesgada y que no creemos que se implemente, al menos por ahora, en su buque insignia. Y la tercera opción, que para nosotros es la más probable, es que se mantengan los 16 megapíxeles de la cámara del S6, pero con un tamaño de píxeles superior, de tal forma que pudiéramos captar así mucho mejor las texturas y obtener capturas con poca luz más nítidas. Otro de los componentes que merece especial atención es la autonomía. En este apartado todavía no se han comentado cifras, pero lo que esperamos es que todos sus componentes estén muy optimizados y que al mismo tiempo la batería aumente su capacidad para que no aguante únicamente un día, sino que también pueda resistir un par de días con un uso bastante intenso. ¿Sería mucho pedir? Esperemos que no. Si hablamos de software, lo lógico sería que el sistema operativo que integrara fuese Android Marshmallow, mientras que si nos referimos a los complementos, se supone que se incorporaría el USB tipo C, que es más rápido y reversible. Y atención, que algunos rumores hablan de la posibilidad de darle una oportunidad a las tarjetas de memoria externas mediante la presencia de una ranura microSD para aumentar su capacidad. Y para terminar, hablamos de fechas. Siguiendo la tendencia de los últimos años, intuimos que el nuevo Galaxy S7 se presentaría en el Mobile World Congress del 2016, que se celebrará a finales de febrero y que nosotros cubriremos como el año pasado para hablaros de este gran terminal y de muchos otros. En cuanto a precios, pese a que se ha comentado una posible rebaja, desde What's New creemos que se mantendrán y que como mucho se lanzará una versión con poca capacidad y ranura SD para que pueda ser algo más económico. Dicho esto, esperamos que os haya gustado este vídeo, que le deis al like, que lo compartáis con todos vuestros amigos y sobre todo que os suscribáis a nuestro canal si es que no lo habéis hecho ya. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!